que realmente a nivel, no nada más de nuestra profesión, sino a nivel de cualquier otro campo de actuación, pues nos ha repercutido el tema de la digitalización, esta nueva era que enfrentamos, y bueno, principalmente cómo nosotros, los contadores públicos, debemos enfrentar esta nueva era, sobre todo ahora en estas épocas donde precisamente nos hemos visto un poco forzados a implementar nuevos procesos de trabajo, y que esos procesos de trabajo pues están orientando cada vez más a un proceso de digitalización. Y bueno, antes que nada, antes de iniciar con esta charla, comentar que pues bueno, ASPEL de México precisamente se suma a todo este esfuerzo, a toda esta transición de la digitalización de las empresas a través de pues del ofrecimiento de herramientas, soluciones tecnológicas, software en el tema de optimización, automatización de los procesos administrativos, en temas como por ejemplo la contabilidad, facturación electrónica, espacios virtuales de trabajo, también en el tema de la administración y la gestión de tesorería, cuentas por cobrar, puntos de venta, etcétera. ASPEL de México, para aquellos que no nos conocen, pues bueno, es una empresa líder en el mercado en este tipo de soluciones, de ofrecimiento de soluciones tecnológicas, con más de 39 años en el mercado, orgullosamente mexicana y orgullosamente también atendiendo a más de 1 millón de empresas a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, servicios que ofrecemos a través de una red de más de 6.500 distribuidores certificados, lo que nos hace ofrecer a nuestros clientes un servicio realmente de altísimo valor, de alta calidad, y pues bueno, con una red amplia que también nos garantiza proveer esos servicios de manera muy eficiente. Y pues bueno, el día de hoy, como comentaba al inicio de la charla, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca del tema de la digitalización, cómo nos está afectando todo este ambiente tecnológico, todo este boom tecnológico. Voy a compartirles aquí la presentación. Espero que se esté viendo a ver sin problema, si no, con toda confianza podrían indicarme si se ve o no en la pantalla. No sé. No se ve. No, todavía no. Ok, un segundito. No. ¿Se puede observar ahora? No, Luis, todavía no. No, todavía no. No. Bien, un segundo. Sí, claro. Aprovecho para comentarles que en el chat les estamos dejando la liga de registro. Es importante que coloquen sus datos correctamente para la elaboración de sus constancias. A los que no pueden ver el chat, al final de la presentación estaremos pasando la liga de registro. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Espero que en esta ocasión ya se pueda visualizar la presentación. Ah, perfecto, Sí, ya. muy bien. Sí, ya. Okay, es que en estos temas a veces tecnológicos, Profe, obviamente, mande. de dificultad, pero ya estamos aquí. ¿Sabe? ¿Ustedes no subió el link o va a estar aquí en Teams lo de la... Mire, se lo dicto si gusta. A ver, un segundito, estamos aquí. Se lo dicto si gusta para que pueda ingresar. Sí, un segundito, a veces alguien está con el micrófono abierto. O sea, usted abre su navegador de Chrome, el que guste. Y ahí... Ya otra vez desagregamos ahí. José Ángel, se escucha tu micrófono.
Yo no trato ese tema. Que se lleve a cabo la conferencia. Sí. Sí. Ese fue el problema. ¿Y eso cómo es un problema? ¿Por qué el amor? La adorable versión Les agradecemos si desactivan sus micrófonos, por favor. Ya tienes que desconectar y ganar el punto real. ¿Y qué piensas que pasó? Pues Nayeli Padilla Sánchez, ¿puedes apoyarnos a desactivar tu micrófono, por favor? Ya, al parecer, ya, Luis. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que me quiero unir desde otro dispositivo porque ya voy a apagar mi celular porque se me está descargando, pero porque la reunión está llena. ¿Qué puedo hacer? El chico que se quiere unir desde otro dispositivo, ¿me puede dictar su correo, por favor? Ok, el de la escuela, ¿verdad? Sí, por favor. A040 14. 040 14. Sí. ¿Perdón? A40 14 17 28. Ok, gracias. De nada. Adelante, Luis, puedes iniciar. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan y se ve todo bien, verdad? Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con esta charla. Pues bueno, comentaba yo para el tema de ubicarnos precisamente en todo el contexto de la charla del día de hoy. Comentábamos al inicio que uno de los temas es precisamente ver cómo se combinan estos dos factores, el tema de la digitalización, todo este proceso y transición hacia la era digital, que es una de las formas de trabajo que pues estamos enfrentando hoy más que nunca con todo este tema de la pandemia y cómo qué papel juega el contador, qué rol tiene en todo este proceso de la digitalización. Para ubicarnos previamente, pues vamos a iniciar con un tema de dónde estamos parados en cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué este sector? Bueno, porque ese sector es súper importante a nivel económico en nuestro país en la actualidad, sobre todo en las últimas décadas. Por ahí nada más, si nos ayudan con cerrar su micrófono, por ahí escuchamos todavía la voz de alguien más. Si nos pudieran apoyar, por favor. Ok, se escucha todavía por ahí un micrófono abierto, espero nos apoyen con cerrarlo, por favor. Se escucha un poquito viciado el sonido digamos, en beneficio de los demás participantes. Bueno, creo que ya estamos iniciados. Comentaba yo el tema de las pymes, el papel que juegan actualmente en la economía. Como todos nosotros sabemos, año con año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza estudios y censos económicos en relación con este importante sector de la economía. ¿Y por qué es importante? Porque este sector de micro, pequeñas y medianas empresas, actualmente del total de unidades económicas que reportan todos estos estudios, encontramos que 4.2 millones corresponden de esas 4.2 millones de unidades económicas a nivel nacional, prácticamente el 100%, un 99.8% están soportadas por micro, pequeñas y medianas empresas. Esto tiene gran relevancia puesto que si hablamos de que toda la economía a nivel nacional, por todas las unidades económicas, prácticamente el 100% está representada por pymes, pues bueno, es uno de los sectores a los que deberíamos voltear a ver, no nada más como profesionales de la contabilidad, sino a nivel de todas las entidades que soportan y proveen servicios a este importante sector,
por ejemplo, el sector financiero, proveyendo fuentes de financiamiento externas a incubadoras, por ejemplo, en el caso de incubadoras de instituciones financieras que proveen toda la capacitación, todo el tema de cultura financiera, ahorro, inversión, fondeo, para que este tipo de empresas cada vez se vean sean mayormente robustecidas y pues obviamente con ello incrementar a toda la capacidad económica que provee actualmente a la economía del país. Estamos hablando también que aportan un 52% del Producto Interno Bruto, que ese es un dato también súper importante. Hay que recordar, muchas de nuestras clases de economía nos hablaban acerca de este importante parámetro, y el Producto Interno Bruto pues es prácticamente el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país, y esto realmente es un dato importante porque al ser parámetros finales, estamos hablando que son directamente vinculados con los bienes y los servicios que adquieren un usuario final. Entonces estamos hablando que prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto del país pues, es proporcionado o es generado a través de este importante sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Otro de los elementos también que tenemos aquí y que debemos considerar es que este sector de empresas generan el 72% de los empleos a nivel nacional. Estamos hablando que es un importante generador de fuentes de empleo, y si vemos que cada una de las unidades económicas que componen a estas micro, pequeñas y medianas empresas no son en número de empleados pues importantes o grandes, estamos hablando que si lo replicamos a través de las 4 millones de unidades económicas que están distribuidas a nivel nacional, pues realmente es un dato muy, muy importante. Así como hay muchos parámetros en temas económicos de generación de ventas, ingresos, etcétera, para medir o clasificar a las medianas empresas. En el caso concreto, nada más para recordar un poquito en cuanto a la generación de empleo o las personas que ocupan las micro, pequeñas y medianas empresas, estamos hablando que, por ejemplo, las micro empresas ocupan aproximadamente entre 1 y 10 personas. Las pequeñas empresas ocupan en la actualidad entre 11 y 50 personas. En el caso específico del comercio, inclusive ocupan un poquito menos. Su rango va entre 11 personas a 30. Y ya las medianas empresas ocupan en un rango de entre 51 personas y 250. En el caso concreto de comercio y servicios, pues bueno, estamos hablando de que están en un rango entre 51 personas y 100. Pero bueno, vemos que realmente si no corresponden a un gran número de personas ocupadas en cada una de estas clasificaciones, pues bueno, como comentaba, si lo replicamos al número de unidades económicas que corresponden a todo el sector que emitimos, es un dato muy importante, ¿no? Por ahí nada más apoyan con cerrar alguno de los micrófonos que todavía está abierto, por favor. No, pero es que me estorban aquí. Mercedes, apaga tu teléfono o tu micrófono. Bien. Ok, muchas gracias. Gracias, vamos a continuar. Y bueno, no obstante que como veíamos en la lámina que vimos anteriormente, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas juega un papel súper importante en la economía de nuestro país. También vemos que enfrentan graves problemas. Son áreas de oportunidad que también se han podido detectar a través de todos estos estudios, todos estos censos económicos que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los últimos años. Y esta lámina que estamos viendo en pantalla, pues nos habla acerca de esa problemática que están enfrentando y cómo repercute en la esperanza de vida de cada uno de estos negocios desde que nace. Estamos viendo en esta gráfica en pantalla que, por ejemplo, las empresas que inician operaciones o actividades en el sector manufacturero, pues prácticamente no alcanzan ni siquiera una década de vida desde que inician. En las empresas, por ejemplo, que llevan a cabo actividades comerciales, vemos que ni siquiera alcanzan los 7 años de vida. En el sector servicios privados no financieros, pues bueno, estamos hablando de un dato pues muy parecido, apenas aquí alcanzan estas empresas 8 años de vida desde que arrancan operaciones, y en un total combinado, pues estamos hablando que ni siquiera alcanzan los 8 años de vida. Entonces, no obstante que, como comentábamos, este sector de empresas son súper importantes y que proveen
mucho de Producto Interno Bruto y generan empleos, realmente la situación actual de las MIPYMES nos indican que hay algo que hay que hacer, hay áreas de oportunidad, áreas de mejora, precisamente para impulsar a este tipo de empresas y que su esperanza de vida, sus expectativas en cuanto al tiempo de permanencia, pues sean mucho más altas. Si nosotros vamos a ver en esta otra lámina la distribución que tenemos precisamente de todas las empresas que componen ese sector, las MIPYMES, vemos que, pues bueno, en nuestro país se distribuyen incluso hasta por entidad federativa. La esperanza de vida en algunos estados con respecto a otros, pues es diferente. Tiene que ver mucho temas demográficos, temas socioeconómicos, temas inclusive también en cuanto a los socios comerciales que tenemos como vecinos. Por ejemplo, en el caso de estados como en el norte, vemos que, pues bueno, los negocios, las MIPYMES que inician actividades, realmente no alcanzan, de acuerdo con la gráfica que estuvimos viendo anteriormente, no alcanzan ni siquiera una década de esperanza de vida. Vemos, por ejemplo, que en el caso del estado de Yucatán, pues bueno, estamos hablando de que una empresa que inicia operaciones en esa entidad apenas está alcanzando 9 años como máximo de expectativa de vida desde que arranca operaciones. En contraparte, por ejemplo, si nos vamos a ver estados como Guerrero y Tabasco, pues aquí observamos que ni siquiera llegan a los 6 años de vida. Lo que comentaba hace un momento, mucho tiene que ver la situación, condiciones demográficas, socioeconómicas de cada una de las entidades, pero estamos observando que en cuanto a nivel nacional, pues vamos a tener un rango de casi 6 años a 9 años. Realmente no hay mucha diferencia. Inclusive en esta gráfica podemos ver ahí a la mitad de las barras que ya en un combinado nacional, pues estamos observando que las MIPYMES, que va muy de acorde con la información que veíamos en la gráfica anterior, ni siquiera están alcanzando 8 años de vida. Entonces, esta situación pues obviamente hace que se vuelva un poquito prioritario, un poquito importante para efectos de voltear a ver qué es lo que pasa con las empresas hoy en día en ese sector específicamente. Hay muchas combinaciones, muchos factores que influyen en que precisamente este sector tan importante de la economía pues no están creciendo, es decir, que sus expectativas de vida se ven muy limitadas. En la siguiente lámina, por ejemplo, vamos a ver que la mortalidad, por ejemplo, en este caso, también tomando como fuente de información los censos económicos que realizó el propio INEGI, vemos que, por ejemplo, tomando un grupo de 100 empresas o 100 negocios que inician actividades, en el año 1 prácticamente muere la tercera parte de esas empresas que inician, ni siquiera llegan a un 35%, apenas llegan a un 35% la tasa de mortalidad de esas empresas, es decir, ya murió una tercera parte. Al año quinto estamos hablando de que prácticamente un 70%, es decir, 2/3 partes de esas empresas que iniciaron, pues ya murieron, por la combinación de todos los factores que mencionaba y que 2 en específico son los que vamos a mencionar más adelante, pero bueno, estamos hablando de que ya en un lustro prácticamente murieron 2/3 partes de las empresas que iniciaron. Al año 10 estamos hablando de que ya prácticamente murió un 75%, y si así nos vamos en la escala de esta gráfica, vemos que ya al año 25 prácticamente murió el 90% de esas empresas que arrancaron actividades. Entonces, este es un dato tan importante porque nos da la idea de todas las áreas de oportunidad que tiene este sector en específico, y como decía yo en la lámina con la que iniciamos esta charla, pues realmente es uno de los factores que hay que analizar, que hay que revisar muy bien, puesto que es uno de los sectores muy importante en la economía nacional, y pues es a donde debemos tener enfocados nuestros ojos, tanto nosotros como profesionales de la contabilidad, también como otras entidades que son las que también proveen de muchas herramientas, de muchos insumos para efectos de hacer crecer este sector de la economía. Y bueno, en la siguiente lámina, como contraparte de la lámina que acabamos de ver en relación a la tasa de mortalidad, pues bueno, la contraparte es la tasa de supervivencia de este sector de la economía, estas MIPYMES. Vemos que en el año 0, por ejemplo, aquí en esta gráfica que podemos ver en pantalla, la tenemos incluso distribuida por sector, es decir, tenemos al sector manufacturero, al comercial y los servicios privados no financieros. En el primer año, al arranque, pues obviamente aquí podemos ver en la gráfica que están ubicados pues, el 100% de los negocios que arrancan. En el año 1 podemos ver incluso en la barra de color verde, que es la combinación ya de todos los giros que acabamos de mencionar, pues estamos hablando de que prácticamente el 66
a 66 empresas, perdón, son las que sobreviven, es decir, ya perdimos una tercera parte, que hace sentido y es congruente con la lámina o con la presentación con la lámina que veíamos anteriormente. Estas son las empresas que sobreviven, las otras son las que morían. Entonces, pues bueno, en el primer año podemos observar que nos quedan únicamente 66 empresas de las 100 que arrancaron conjuntamente. En el año 5, pues bueno, aquí podemos observar en la gráfica, en la barra color verde, que prácticamente de las 100 empresas que iniciaron, pues solamente ya nada más quedan 36 aproximadamente, es decir, ya queda una tercera parte. Entonces, a un ritmo probablemente que es muy, muy rápido, porque estamos hablando de que únicamente han transcurrido 5 años, y el año 5, pues prácticamente ya hemos perdido 2/3 partes. Si nos vamos de manera gradual, vemos que en las últimas columnas del año 25, estamos hablando de que prácticamente nos quedan 12 empresas. Del total de 100 que arrancamos en el año 0, pues prácticamente ya perdimos 88, nos quedan en términos cerrados 12 empresas. Entonces, todo esto llama la atención en el sentido de que la tasa de mortalidad de los negocios que inician operaciones o actividades hoy en día, pues es muy alta. También la tasa de supervivencia, como podemos ver en esta última gráfica, pues es muy baja. Estos factores o estos indicadores pues deberían ser totalmente a la inversa, es decir, que la tasa de supervivencia sea buena, sea alentadora, y que la tasa de mortalidad, como en cualquier sector de la economía, pues pudiera haberla, pero no a un ritmo tan acelerado. Entonces, todos estos datos, esta información, pues nos hacen sacar conclusiones de que algo está pasando, algo está sucediendo en este sector tan importante de la economía, y pues bueno, dado que nosotros estamos inmersos también en este engranaje de la economía a nivel nacional, y sobre todo que muchos de nosotros podamos inclusive estar participando, colaborando, inclusive ser también propietarios de este tipo de negocios que estamos ubicados en las micro, pequeñas y medianas empresas, pues es uno de los datos alarmantes que también nos tiene que hacer voltear a ver qué está pasando, ¿no? En la gráfica o en la lámina que estamos viendo en pantalla, vamos a ver dos de los elementos más adelante, pero son elementos que también se han llevado a cabo a través de encuestas sobre la productividad y competitividad de este sector importante de la economía, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Desde el año 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor, que bueno, ya no está ya desapareció, y también con el Banco Nacional de Comercio Exterior, se dieron a la tarea de diseñar y generar conjuntamente esta encuesta, la famosa encuesta ENAPROCE. Y bueno, el objetivo inicial de esta encuesta era pues obtener información a nivel nacional de todas estas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todas las habilidades gerenciales de emprendimiento, cadenas productivas, capacidades tecnológicas, capacidades de innovación y todos los apoyos gubernamentales que actualmente reciben. Todo esto con el afán o con la finalidad de contribuir al fomento de la cultura empresarial del país. Este estudio, si ustedes tienen oportunidad después de poderlo revisar con mayor detalle, pues es un estudio bastante completo que hacen estas instituciones para precisamente revisar, analizar todos los factores que influyen en el día a día, en las actividades que llevan a cabo este tipo de empresas. Son análisis que se hacen inclusive revisando qué tamaño de empresas son, el número de personas que ocupan, cuáles son los estudios o la preparación académica que tienen las personas que participan en este sector de la economía como colaboradores, qué apoyos gubernamentales tienen, qué tanta infraestructura tecnológica, con cuánta de esa infraestructura cuentan, si destinan también recursos para la innovación, para la infraestructura tecnológica, para temas de administración, gestión administrativa. Muchos elementos son más allá de 100 elementos de los cuales se compone esta encuesta, y que precisamente nos hacen ver cuál es la situación actual, real, de este rubro de empresas, las MIPYMES. Nos centramos en este caso, para la charla del día de hoy, en dos de ellos, que precisamente es la temática que nos ocupa en la charla, que es el tema del ambiente tecnológico y también la parte de la gestión administrativa, específicamente en la parte
de cómo llevan actualmente sus registros contables. En la siguiente lámina vamos a ver, por ejemplo, que hay un análisis dentro de toda esta encuesta que nos hace ver cuál es la distribución de número de microempresas según la opinión de ellas a través de dicha encuesta, y de la razón principal por la que no desean crecer. Más allá de que no deseen crecer, la perspectiva que debemos tener aquí es que es un análisis de las empresas que se han visto frenadas a seguir creciendo. Yo creo que ningún empresario, ningún emprendedor desde que inicia un negocio tenga el afán o tenga como consigna el no crecer. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando una persona, un empresario, un emprendedor inicia su negocio, pues obviamente la idea principal que debe traer en mente es primero consolidarse en el negocio que va a iniciar y posteriormente escalarlo, crecerlo. Obviamente con ese crecimiento, pues también será un crecimiento exponencial de muchos otros factores, por ejemplo, el de seguir generando mucho más empleo, y al final de cuentas es maximizar sus utilidades como propietario del negocio. Entonces, el título de este análisis pudiera ser un poquito engañoso porque parecía ser que es la razón de las que no quieren crecer, pero bueno, es nada más una acotación ahí personal. Pero bueno, vemos que del 100%, pues tres cuartas partes de todas estas unidades económicas sí desean crecer, es lo que comentaba que es la finalidad que debe tener todo microempresario, y una cuarta parte pues está viendo frenado para crecer sus negocios. Dentro de esta cuarta parte prácticamente, que corresponde a este universo de unidades económicas, vemos que pues obviamente el 47.4% de esa cuarta parte a su vez considera pues que ya está satisfecho con su empresa, posiblemente ya considera que con el actual tamaño de su negocio, con los ingresos que genera, con las utilidades que está maximizando para sus dueños, es suficiente y pues bueno, ya no ve más allá de un crecimiento. Esto es válido y bueno, también está incluido en este análisis que se obtuvo a través de esta encuesta, la ENAPROCE. Hay un 24.5% de esa cuarta parte que considera que su negocio no crece por temas de complicaciones administrativas. Y aquí es donde ya nos empezamos a dar cuenta precisamente cuáles son esos factores que actualmente están influyendo para que todos estos negocios, en el caso específico de las MIPYMES, pues se esté frenando en su crecimiento. Y aquí hablamos de complicaciones administrativas, no como las complicaciones que tenemos a nivel de trámites gubernamentales, sino en la propia administración, en la gestión administrativa de cada uno de los negocios. Toda la logística que tiene que implementar cada uno de los microempresarios, pues obviamente desde su punto de vista es complejo. Es decir, no nada más basta con comprar y vender un producto o un servicio, sino todo lo que hay detrás de ello, pues obviamente desde su punto de vista es complejo. Y obviamente se hace complejo por varias razones. Una de ellas es que tal vez no esté tan familiarizado con todo el proceso, y la otra es que tampoco se hace valer pues de herramientas para precisamente ayudar a gestionar y optimizar y automatizar esos procesos administrativos. Posteriormente vamos a platicar en otra de las láminas cómo es que se están llevando actualmente muchos de la gestión administrativa en esos negocios, pero ese es un indicador en primera instancia que podría darnos la pauta de cómo están las empresas hoy en día y por qué una de las razones que les impide crecer es precisamente que ven como difícil o complejo el tema administrativo. La otra parte es, por ejemplo, en esta misma gráfica, vemos que el 18% de esa cuarta parte, pues obviamente no crece o no se ve orientado a seguir creciendo su negocio por cuestiones de seguridad. Pues bueno, es un tema que todos ya conocemos y desafortunadamente, pues bueno, muchos de los pequeños, digamos, negocios, empresas, están también expuestos a este tema de la inseguridad con temas de solicitar, en algunos casos, en algunas entidades federativas, por ejemplo, la delincuencia les exige alguna cuota para poder seguir operando, se dan temas de extorsión, en fin, se dan muchas situaciones que evidentemente todo el mundo ya conocemos y ese es otro de los factores que también influye para que los negocios hoy en día se vean frenados a seguir creciendo. Un 5.8% de esta cuarta parte de los negocios considera también que los trámites que tienen que realizar pues son costosos. Bueno, aquí habría que ver también qué se considera como costosos, es un tema también un poco subjetivo,
pero pues es bien sabido que para llevar a cabo o para iniciar un negocio, pues en la actualidad se tienen que pagar una serie de costos, por ejemplo, el tema de aprovechamientos, de derechos, etcétera, que obviamente a nivel estatal o municipal está diseñado por cada localidad para efectos de poder iniciar un negocio. Todos los trámites que implican la apertura de un negocio pues llevan implícito este costo. Pero bueno, desde el punto de vista de las personas que se encuestaron en esta ENAPROCE 2018, consideran que prácticamente en un 6% se ven frenados esos negocios a seguir creciendo por el tema del alto costo de los trámites. En la siguiente lámina también hay un dato curioso, uno de los hallazgos que también llama la atención en relación a la lámina que acabamos de ver, es de la razón por la cual, desde el punto de vista de eficiencia de sus procesos administrativos, las empresas no utilizan al día de hoy equipo de cómputo para desarrollar sus actividades. Dentro de la encuesta que comentaba, esta encuesta, la ENAPROCE, pues, se analizan, como ya les comentaba, otros datos adicionales de por qué las micro, pequeñas y medianas empresas pues no destinan, como deberían estar destinando, recursos económicos para el tema de infraestructura tecnológica. Y dentro de ese gran rubro, de este gran segmento, pues encontramos que al día de hoy todavía hay empresas que se ubican como micro, pequeñas y medianas empresas que consideran que no es necesario utilizar equipo de cómputo para el desarrollo de sus actividades en el día a día. Por ejemplo, aquí podemos ver en esa columna marcada en color verde que prácticamente la mitad, es decir, el 51% consideran que pues no es necesario llevar a cabo, no es necesario tener equipo de cómputo para llevar a cabo sus actividades. Si vamos analizando otras cifras ahí de estos otros elementos, por ejemplo, un 16% dice que no ocupa equipo de cómputo pues porque no saben usarlo. Aquí es otro de los factores que se analizan en esta encuesta, en el sentido de que este tipo de empresas pues tampoco están destinando muchos recursos para el tema de capacitación. Obviamente esa capacitación tiene que ver, pues está relacionada con diversos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de infraestructura tecnológica, otros están encaminados con el tema de capacitación para efectos de administración y gestión de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y otro tipo de capacitación, pero específicamente en el tema tecnológico vemos que pues un 16% del total de las micro y pequeñas y medianas empresas dicen que no saben usar el equipo de cómputo para llevar a cabo sus actividades económicas. Otro porcentaje, y eso también llama mucho la atención porque volvemos al tema de que son factores o son puntos de alerta para darnos cuenta de por qué este sector de la economía no crece, es que el 12% de estas empresas encuestadas consideran que pues obviamente faltan recursos económicos para poder invertir en el tema de utilización de equipo de cómputo para sus actividades. Entonces, si así vamos sumando todos estos elementos en el que no saben para que si pueda ser útil, o que simplemente no nos interese, o que contratan servicios de terceros, por ejemplo, cuando contratan outsourcing para llevar a cabo esas actividades, o que no se cuenta con equipo de cómputo, pues bueno, todos estos elementos hacen ver que prácticamente al día de hoy, y podría resultar hasta contradictorio, que en pleno 2020 gran parte de las empresas aún se encuentren sin ocupar equipo de cómputo para llevar a cabo sus actividades pues económicas. Entonces, es un dato que también llama mucho la atención porque ahí nos damos cuenta que no obstante que prácticamente a nivel global, a nivel en el caso de México, estamos ya entrando en un proceso de digitalización, como lo que estamos viendo hoy en día, todavía hay empresas que pues al día de hoy ni siquiera ocupan equipo de cómputo para llevar a cabo sus actividades. Si nosotros nos ponemos a pensar qué repercusiones podría tener el no utilizar equipo de cómputo hoy en día para ese tipo de negocios, pues vemos que pudieran ser consecuencias importantes, desde el hecho de no tener actualizada mucha de la información en cuanto a niveles de inventario, qué nivel de inventario entra, qué nivel de inventario sale, cuánto se está vendiendo, si de lo que se está vendiendo se está cobrando efectivamente, cuánto de lo que se cobra se deposita efectivamente en las cuentas bancarias, ver o saber si se tiene liquidez adecuada para poder enfrentar compromisos y pasivos que de acuerdo a su actividad se vayan generando, pues todo eso, todos esos elementos que componen un negocio hoy en día y que nosotros como contadores públicos debemos tener la visión
de poder visualizar todos esos elementos para una buena gestión administrativa. Si la gente no tiene herramientas como un equipo de cómputo, que es lo básico, para poder ir dimensionando, para poder ir midiendo todos estos factores, pues eso es lo que nos hace concluir que esa es una de las razones principales por las cuales este tipo de empresas pues no tienen una esperanza de vida alta. Por lo tanto, su nivel de supervivencia es muy bajo, como lo veíamos en las gráficas iniciales, hace 2 o 3 láminas en esta presentación. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta precisamente cuáles, dentro de muchas causas, cuál es una de las razones por las cuales precisamente estas empresas no están creciendo. Entonces, es un dato importante, es un dato que nosotros específicamente como contadores públicos, pues podemos o debemos ir sondeando, debemos ir midiendo, con la finalidad de precisamente como asesores de este tipo de empresas, ir de alguna manera sugiriendo y encaminando a los microempresarios a que todas estas áreas de oportunidad se vayan poco a poco solventando, poco a poco superando, y en la medida de lo posible, pues al ir revirtiendo todas estas áreas de oportunidad, pues el crecimiento de estas empresas y por lo tanto su nivel de supervivencia y su tasa de mortalidad pues vaya bajando, ¿no? Esto es lo que nos hace pensar, entre otras grandes cuestiones, cómo podemos ir ayudando como contadores públicos. En la siguiente lámina vamos a ver otro de los datos que va muy de la mano con todo esto que estamos comentando en cuanto a que muchas de las empresas todavía no están invirtiendo mucho en el tema de infraestructura tecnológica, y es un rubro importante en cuanto al número de empresas que fueron encuestadas y cómo ven esas empresas, la forma en cómo llevan su contabilidad, es decir, el número de empresas y cómo llevan su contabilidad en el año 2018 en lo particular. Vemos que también de las 4 millones de unidades económicas que veíamos al inicio de la presentación, estamos viendo que, por ejemplo, la mitad está acudiendo a los servicios de un contador. Hay otras proporciones que nos hablan que ni siquiera llevan contabilidad, que solo utilizan un cuaderno. Hay gente que únicamente utiliza paquetes de contabilidad, que bueno, pues esa es un buen indicador. Otra porción de esas empresas que la realiza y otra porción que ni siquiera sabe. Estos datos los vamos a ver un poquito más, de manera más gráfica en esta lámina. Nosotros vamos a ver de estos 2 segmentos, las pymes y las micro pequeñas, vamos a ver que son datos o información muy similar, pero que a un nivel total también nos arrojan algunas conclusiones de por qué las empresas no tienen al día de hoy una adecuada gestión en el tema administrativo y en concreto en la parte de sus registros contables. Por ejemplo, aquí podemos ver que las microempresas, en la barra que está ubicada hasta la parte de abajo, estamos observando que la mitad de ellas, pues prácticamente son las que únicamente recurren a los servicios de un contador para el tema de su contabilidad. Pero otro de los datos importantes y que llama mucho la atención es que, por ejemplo, de esas microempresas, el 21% pues prácticamente lleva su contabilidad a día de hoy en un cuaderno o en una libreta de apuntes, como se llevaba hace 40 o 50 años, ¿no? Antes de la aparición de las primeras computadoras y de los primeros paquetes o software contable. Dentro de ese rubro, también de las microempresas, vemos que pues, prácticamente un 20% no realiza contabilidad. Y bueno, aquí habría que ver por qué no la realiza, puesto que desde el punto de vista contable, fiscal, etcétera, pues todas las empresas, por el solo hecho de llevar actividades económicas, de realizar actividades económicas, pues está obligada a llevar contabilidad. Entonces, habría que ver la razón específicamente de por qué pues no se realiza. Aquí también vemos un dato importante en el que ubicamos que solamente un 2.4% de esas empresas utiliza paquetes de contabilidad. Estamos observando que es un porcentaje bastante bajo, en los cuales solamente se recurre a un software para efectos de registro contable. El otro 7.3%, pues bueno, son otras causas por las cuales este sector de empresas, las microempresas, no llevan contabilidad. En el caso de las pymes cambia un poquito la situación, pero no tan drásticamente. Por ejemplo, aquí podemos observar en esta gráfica, en la barra del medio, que de las pymes, un 60% prácticamente únicamente recurre a los servicios de un contador para el tema de su registro contable. Vemos que un 33% recurre a paquetes comerciales de contabilidad y un 2%, por ejemplo, que es un porcentaje ya muy bajo,
solamente recurre a llevar sus registros contables en un cuaderno o en una libreta de apuntes. Los otros porcentajes pues prácticamente ya son mínimos. En el caso de las pymes que no llevan contabilidad o no realizan contabilidad, prácticamente se van hacia casi un 1%. Estamos hablando que es un dato bajo, es un dato realmente que nos hace pensar que en este rubro de lo particular de las pymes están un poco más en forma. Sin embargo, todavía tiene áreas de oportunidad. Si combinamos estos dos rubros de empresas, tanto las micros como las pymes, vemos que en la barra que está arriba de estas barras, se encuentra que en un nivel combinado, estamos hablando que todavía únicamente la mitad de esas empresas están recurriendo a los servicios de un contador, el 18% pues, no realiza contabilidad y el 21% que todavía lleva su contabilidad en cuadernos o libretas de apuntes. Entonces, estamos hablando de que con base en estos datos, con base en la información que nos arrojan estas gráficas, pues son conclusiones que nos llevan a pensar que realmente sí es uno de los elementos también importantes que, combinados con el tema de la falta de inversión en la parte de infraestructura tecnológica, pues es una de las razones por las que nos lleva a pensar que este sector de la economía, específicamente en las MIPYMES, no está creciendo como debería de crecer. Entonces, aquí ya nos vamos dando cuenta cuáles son precisamente todos esos temas en los cuales debemos estar atentos para precisamente impulsar a que el sector de las MIPYMES crezca cada día más. Entonces, ya tenemos una idea más clara de cómo estamos al día de hoy y cuáles son esas áreas de oportunidad. Todo esto, pues obviamente nos lleva a pensar que la falta de inversión en el tema de infraestructura tecnológica y en la parte también de la gestión administrativa, pues nos hace pensar que para estas empresas, por alguna u otra razón, no se está cubriendo este tipo de necesidades y por lo tanto su crecimiento se está frenando. Hoy en día, por ejemplo, podríamos hacernos una pregunta: si se pueden evitar todos estos trámites en cuanto al tema de la gestión de todos estos procesos administrativos, o se tiene que atacar 100%. La respuesta es que pues, no podemos eludir esa parte de la gestión administrativa. Iniciar un negocio y el mantenerlo implica no nada más el tema del negocio como tal, es decir, no nada más implica el conocimiento tácito de lo que hay que hacer para poder generar ingresos, es decir, tener el conocimiento de qué es lo que vamos a vender como producto o servicio. También la parte de la gestión administrativa es un elemento importante que, si no se atiende por cada una de esas empresas, en el caso concreto de las MIPYMES, pues hace que la esperanza de vida y su nivel de supervivencia pues de abajo. Entonces aquí la idea es pues que con todo esto que hemos analizado nos lleva a concluir que las herramientas para la gestión administrativa hoy en día pues realmente no es un lujo o no es un capricho, realmente es una necesidad desde el punto de vista de, como acabamos de ver en las láminas que precedieron, para el tema del registro de la contabilidad, que ello implica también el tema de la gestión de la nómina, de la facturación electrónica, pues tener todas esas herramientas para que el negocio precisamente sepa en todo momento en dónde está parado. Comentábamos en una de las láminas que también el proceso de todo negocio requiere conocer muchos parámetros, muchos indicadores para ver precisamente qué necesidad es la que hay que atacar en determinado momento. Saber si todo lo que vendemos se cobra, si tenemos el suficiente efectivo o liquidez para hacer frente a pasivos y compromisos que se tengan, etcétera. Volviendo al tema de todas las herramientas que pudieran beneficiarnos, que pudieran ser parte de... Pero ahí se escucha todavía un micrófono abierto. Si ustedes van a hacer favor de cerrarlo, se escucha un poco de eco. Ok, muchas gracias. Gracias. Veíamos en el mercado actualmente, y bueno, en el caso concreto de Aspel, como comentamos al inicio de esta charla, Aspel ofrece herramientas tecnológicas que precisamente llevan de la mano y apoyan a los microempresarios al tema de la gestión administrativa. Vemos que la gestión administrativa, como comentábamos, no es una, más que otra cosa, es una necesidad también que tienen todos los microempresarios para saber en dónde están parados, qué elementos hay que evaluar para efectos de poder enfrentarlos adecuadamente. Tenemos entonces que es necesario contar con herramientas para el registro contable, tener herramientas también para la gestión de la nómina hoy en día, el tema relacionado con capital humano,
el tema de la facturación electrónica. Ese es uno de los datos o de los elementos muy importantes, porque hoy en día, en el caso concreto de nuestro país, cualquier tipo de negocio que venda un producto o un servicio está prácticamente pues obligado a facturar. Si no está facturando, pues quiere decir que hay un problema grave, no nada más en el tema de desconocer que se tiene que facturar o que se carezca de las herramientas tecnológicas para hacerlo, porque pues prácticamente estaríamos hablando de que un negocio que no factura de manera electrónica, pues prácticamente estaríamos hablando de que es un negocio informal y probablemente no es la idea, ¿no? También herramientas que nos lleven a un adecuado control de inventarios, a un adecuado control de la tesorería, el control de recursos, de recursos económicos en bancos y en caja, también el tema de herramientas en la gestión de operaciones de compra y venta y operación también y la administración de puntos de venta. Entonces, volviendo al tema, y comentábamos al inicio, Aspel pues es líder en el mercado en el ofrecer herramientas y soluciones tecnológicas para la gestión administrativa. Todos nuestros productos están orientados precisamente en lo particular a cada uno de estos temas que acabamos de mencionar. Estas soluciones que más allá de proveer un adecuado proceso administrativo, nos lleva también de la mano a todos los negocios a la actual ola de digitalización que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros precisamente nos hemos dado cuenta que hoy en día, trabajando desde casa, vía remota, etcétera, requerimos ya de una adecuada infraestructura tecnológica y administrativa que nos respalde en el sentido de que nosotros contemos en todo momento como microempresarios toda la información necesaria para tomar decisiones oportunas. Todas estas herramientas nos ayudan a eso. Cada uno de los dueños, cada uno de los microempresarios, no solamente están muy metidos en su negocio, y nosotros como expertos en soluciones tecnológicas podemos combinar esos dos elementos para hacer crecer el negocio de todos y cada uno de los microempresarios. Aquí adicionalmente hay que poner un punto también sobre la mesa, que nos hemos dado también cuenta con todo el tema que estamos viviendo hoy en día. Todas las herramientas tecnológicas pues obviamente requieren también de una gran conectividad, temas de movilidad sobre todo, para que pues las herramientas, todas esas herramientas sean adecuadas, sean realmente útiles. Ya no nada más las herramientas son útiles en el sentido de tener todos estos elementos disponibles dentro de la empresa, sino que el propio tipo de actividades que vamos llevando hoy en día nos ha llevado a que todos los colaboradores en las diferentes áreas, ya sean las de ventas, en la administrativa, en la de mercadotecnia, en la de producción, etcétera, todas tienen que estar de alguna manera vinculados en tiempo real para aportar todos esos datos que la empresa hoy requiere para poder tomar decisiones de manera oportuna. La tecnología actual de la nube, pues obviamente provee también muchas de esas facilidades para que los negocios hoy en día se vean beneficiados con tener de manera oportuna, expedita información y tomar decisiones. Entonces, Aspel de México también cuenta con herramientas como Espacio Aspel, en la cual precisamente permite tener todo ese cúmulo de información de las distintas áreas, desde la parte contable, de facturación, de nómina, de inventarios, etcétera, para poder, por un lado, resguardar información de forma segura, poderla compartir con todas las personas involucradas a través de los adecuados candados de seguridad y poder con base en ello también tomar decisiones rápidas de manera oportuna y de manera eficaz. Entonces, pues todos estos elementos que hemos mencionado, que son herramientas tecnológicas, desde nuestro punto de vista, pues obviamente contribuyen a que este tipo de empresas, específicamente las MIPYMES, pues puedan ir poco a poco revirtiendo todas esas áreas de mejora que ya veíamos en las láminas anteriores, es decir, tengan una mejor expectativa de vida, que la percepción de cada una de los microempresarios en el sentido de por qué no crecen sus negocios, se vea revertida también en el sentido de que al contar con una adecuada infraestructura tecnológica y administrativa, pues obviamente todo el tiempo que eso actualmente les implica en el tema de la gestión administrativa, se ve enfocado precisamente a atender el negocio ya en su parte medular y con base en ello, pues hacer crecer cada uno de sus negocios, ¿no?
Aquí entra la segunda parte en el sentido de cuál es el perfil que actualmente también requiere el contador público para que precisamente en combinación con los factores que acabamos de platicar, el tema tecnológico y en la parte de la gestión administrativa, pues sea eficiente como un asesor hacia esos microempresarios. Pues bueno, el profesional de la contaduría actualmente, y eso pues, ha sido prácticamente de toda la vida, tiene que ser autodidacta, no basta con únicamente tener presente todo lo que aprendemos en la escuela, en la universidad. Todos esos conocimientos, si bien contribuyen a una formación teórica, pues obviamente mucho del perfil del contador público hoy en día tiene que ser también estudiar por cuenta propia, actualizarse, y en la parte técnica y en la parte tecnológica, ¿no? Como más adelante lo vamos a ver. Obviamente tiene que ser responsable, también tiene que actuar bajo un marco ético muy recto, debe ser estratega, es decir, anticiparse a muchas de las cuestiones que el empresario posiblemente esté perdiendo de vista. El contador público, como en su perfil, debe tener una visión mucho más amplia, precisamente para estar anticipando muchas situaciones y poder asesorar de manera adecuada al microempresario. Debe ser obviamente técnico, la preparación también que debe tener es técnica. El contador de hoy en día no únicamente ve la parte de los registros contables, también debe tener una preparación desde el punto de vista fiscal, de seguridad social, de comercio exterior, legal, laboral, impuestos internacionales, etcétera. Entonces es una preparación mucho más completa. El contador público hoy en día pues precisamente es considerado como asesor contable, como asesor de empresas, precisamente porque su visión no únicamente se limita al tema del registro contable. Su capacidad y su nivel de preparación debe ir más allá de este aspecto, como un asesor integral de negocios. También debe tener habilidad numérica, pues obviamente esa es una habilidad prácticamente que va muy de la mano con el contador, porque el contador que no tenga habilidad con los números, probablemente yo creo que ahí tiene un problema. Debe ser adaptable a todos los cambios. Lo estamos viendo, por ejemplo, no nada más en el tema de adaptación a los cambios legislativos, a los cambios de normatividad, sobre todo a los cambios tecnológicos, como hoy lo estamos viendo. Hoy vemos precisamente que con toda la velocidad a la que corren los cambios tecnológicos, pues el contador público no queda atrás, no debe quedarse atrás, sobre todo en temas, por ejemplo, de temas técnicos, temas tecnológicos como lo ha sido la contabilidad electrónica. Muchos de los contadores han tenido que ir preparando y revisando todos los anexos que la autoridad emite para estar preparados para poder generar y enviar la contabilidad electrónica, generar la facturación electrónica que implica muchísimas cosas, el tema de facturación por ingresos, de los comprobantes de retenciones, de comprobantes de nóminas, los complementos de pagos, etcétera. Entonces, la vinculación actualmente inclusive que se tiene con la autoridad fiscal, de seguridad social, etcétera, también implica tener una adaptación rápida, importante en el tema tecnológico. Prácticamente toda la comunicación y toda la interacción hoy en día con las autoridades fiscales, pues ya se está dando de manera virtual, a través de buzón tributario, a través de presentar declaraciones, avisos, declaraciones informativas por medio de la e-firma, por medio de contraseñas, a través de internet. Entonces, pues bueno, ahí más claro no puede ser el tema de la adaptación al cambio que debe tener el contador público hoy en día. Y bueno, el último punto pues, es tecnológico. Todo lo que acabo de mencionar, pues obviamente tiene que ver con la parte del avance tecnológico, con todas las herramientas, con todo lo que tenga a la mano en cuanto a infraestructura, precisamente para poder cumplir con su trabajo y poder también asesorar a las empresas para las cuales colabora y también para sus clientes, y hacer sus procesos de gestión administrativa mucho más rápidos, mucho más eficaces y pues mucho mejor, ¿no? Con todo esto, pues bueno, también nos ha surgido una pregunta en relación con la profesión. Si algún día todos esos avances tecnológicos, con todas las herramientas, con todo el software contable que hay hoy en día en el mercado y también con el propio diseño, digamos, que tienen las grandes empresas en cuanto a sus EPRs, en cuanto a sus sistemas de gestión administrativa, si con todo esto algún día nos van a reemplazar todos estos cambios tecnológicos, yo diría que no. La profesión contable difícilmente va a desaparecer. Lo que está sucediendo hoy en día es que los modelos de trabajo están cambiando, eso es indudable.
se nos está facilitando mucho pues el día a día en el que hacer al contador público y también a los empresarios. Todas estas herramientas tecnológicas nos han ayudado mucho, nos han eficientado mucho, sobre todo los tiempos, los procesos administrativos. Sin embargo, detrás de todo esto siempre debe estar el contador público con su criterio, con su experiencia profesional, porque hoy en día ningún sistema de gestión administrativa es tan inteligente como para poder tomar decisiones para la empresa que los está utilizando o para el negocio que los esté usando, ¿no? En determinado momento eficienta de manera automática muchos procesos, pero para la parametrización y para poder definir mucho de las situaciones que estos sistemas tienen que ejecutar, pues siempre detrás de esto está el contador público, inclusive está el abogado, está la persona también que se encarga del tema laboral, para el caso de soluciones tecnológicas que tienen que ver con la nómina. En fin, todos los profesionales que están directamente relacionados, de alguna manera interactúan con todos estos sistemas para que precisamente los sistemas operen de la mejor manera. Como comentaba, difícilmente un sistema va a poder reemplazar en su totalidad al trabajo que hace el contador público, solo que los procesos de trabajo están viéndose modificados, están haciendo mucho más fáciles, mucho más sencillos, pero pues yo creo que difícilmente podríamos estar hablando de que todos estos sistemas algún día nos reemplazarán. Nos están eficientando mucho la vida, pero difícilmente algún día podrán sustituirnos, ¿no? Y bueno, pues estamos también hablando que en la parte de las habilidades del contador público, ya vimos todos los atributos, todas las virtudes que la parte tecnológica debe tener, pero en la parte de habilidades del profesional de la contaduría, pues bueno, deben estar enfocadas principalmente al desarrollo de las habilidades técnicas, lo que mencionábamos hace un momento, es decir, estar estudiando continuamente, actualizándose, poniéndose al día y sobre todo pues hacerlo de manera autodidacta a través de cursos, a través de seminarios, a través de diplomados, etcétera. Entonces, pues para eso hay organismos que se encargan también de mejorar la calidad de todo el tema técnico de los contadores públicos, como lo es el Colegio de Contadores, el Instituto Mexicano de Contadores, etcétera. Y pues bueno, es una actualización constante en áreas de mejorar el perfil del contador. Obviamente también debe estar enfocado al análisis de datos y tecnología, pues eso es indudable, como lo que acabamos de comentar, pues obviamente no nada más basta con tener la habilidad numérica, sino también tener la habilidad de analizar toda la información que se genera a través de los sistemas, tanto de gestión administrativa como de gestión operacional, y pues estar muy inmersos en el mundo tecnológico. Debe también tener una visión de negocio y competencia, es decir, debe ser estratega, siempre debe ser el que se anticipe al dueño de la empresa, precisamente para tener una visión integral, pues solamente debe estar metido en el negocio, metido en la operación, saber un poquito más allá de únicamente los números de la operación de la empresa, sino saber más allá cómo se mueve esa empresa en lo particular para la cual presta servicios, cómo se mueve en el sector de la economía, en los cuales pues obviamente influye mucho qué hace la competencia, qué deja de hacer la competencia, y en general cómo afecta todo el entorno en la operación del negocio. También debe ser pues una persona, un profesional que esté siempre dispuesto a resolver problemas y a mejorar procesos. Obviamente en muchas de las empresas nosotros vemos que cuando hay un tema de revisión, por ejemplo, para la implementación de algún sistema que va a eficientar la parte de la gestión de la nómina, la parte de la gestión de inventarios, de las cuentas por cobrar, por pagar, todos los procesos que involucran la facturación electrónica, que obviamente es un tema pues, que a los contadores últimamente ha tenido súper ocupados, pues obviamente es un profesional que debe estar involucrado en todo ese proceso. Como comentaba, un sistema de gestión administrativa, por muy inteligente que sea, siempre va a requerir del contador público como profesional que ve toda la parte integrante de las operaciones de una empresa para que el sistema precisamente funcione de la mejor manera, se encuentre bien parametrizado y pues obviamente toda la información que produzcan esos sistemas sea de calidad, ¿no? Y obviamente debe tener también una habilidad de gestionar los proyectos. El contador público hoy en día, como comentaba, no nada más debe estar involucrado en la parte del registro de la contabilidad, también debe estar involucrado en otros procesos como el tema de la nómina, el tema de la administración de inventarios, de tesorería, en temas de la gestión operativa de cada uno de sus clientes o de las empresas para los cuales presta servicios. Entonces también debe tener una capacidad multidisciplinaria, multitask, como dirían por ahí,
y pues obviamente tener la capacidad de ir gestionando todos sus proyectos para que todos ellos sean atendidos de manera oportuna y pues no se vea ningún proceso obstaculizado ya de manera integral en cada una de las empresas. Bueno, y como parte final de esta presentación, pues bueno, tenemos aquí los desafíos que enfrenta actualmente el contador público. Tenemos ya el tema de la globalización, que obviamente eso pues, sin duda alguna nos afecta. Lo que hoy puede afectar en un país de Oriente, en la parte económica, pues obviamente va a repercutir también aquí en nuestro país. Las nuevas formas de contratación de personal, también que se están haciendo a nivel global, eso también nos está representando un desafío. Ya las contrataciones que se están haciendo, como actualmente las conocemos aquí en nuestro país, ya están pasando a la historia. Inclusive hoy de manera remota se puede contratar a una persona para que nos preste un servicio de los denominados freelancer, para que preste un servicio desde aquí a una empresa que está ubicada tal vez en Canadá, en Alemania, en España, etcétera, y que son formas nuevas de contratación de servicios. Entonces, todo eso implica también nueva regulación fiscal, de seguridad social, laboral, etcétera, que obviamente representa un desafío para el contador público. El tema de la flexibilidad es otro desafío que también enfrenta. La evolución tecnológica, pues que es todo un resumen de lo que hemos platicado en estos minutos. Un desafío en cuanto a la innovación. Obviamente el contador público ya no nada más está enfocado en todo el registro del pasado, en operaciones del pasado, sino también tiene que anticiparse e ir innovando y ser parte integrante de todas las mejoras en los procesos de la gestión administrativa dentro de las empresas. Obviamente esto va de la mano con el tema de transformación, seguridad de las tecnologías de la información, con la actual utilización de tecnologías de la nube, pues obviamente también debe representar esto un área de oportunidad para el contador público e implementar medidas relativas al tema de la seguridad en el manejo de datos. También debe tener, pues obviamente, la adaptabilidad al cambio, con todo lo que estamos enfrentando, nuevas tecnologías, nuevos procesos de trabajo. Pues obviamente es un desafío que está enfrentando actualmente el contador. Una fiscalización permanente, obviamente, pues todas las modificaciones a nivel global en cuanto a esquemas de operaciones, en cuanto a esquemas de contratación, pues obviamente repercute en nuevos esquemas de fiscalización por parte de las distintas autoridades, no nada más las locales, las mexicanas, sino a nivel global. Entonces eso también representa un gran desafío para el contador público hoy en día. Solamente las nuevas formas de comercio que se estén llevando a cabo también implican desafíos para el contador. Las nuevas formas de cómo operan estas formas de hacer comercio a nivel de e-commerce, a través de comercio virtual, que es lo que estamos actualmente viviendo, pues obviamente también esto representa un desafío para el contador público y su perfil. Las nuevas legislaciones, que realmente es lo que ya comentábamos, ¿no? Los nuevos esquemas de contratación y de formas de hacer negocios implican cambios a la legislación y obviamente esto también representa un gran desafío para el contador público y cómo se está preparando de hoy en adelante. Y bueno, el tema también del aseguramiento de datos personales, con todas las formas que se están dando actualmente ya de hacer comercio, de hacer negocios, pues obviamente eso implica que también en el entorno de Internet, de la nube o en el ciberespacio haya muchos datos personales que obviamente pues ninguno de nosotros quiere que dichos datos se expongan y que representen un peligro. Entonces, este último punto también representa un desafío para el contador público y pues debe estar preparado precisamente para atender este issue tan importante. Pues bueno, con esto prácticamente estamos llegando al final de la presentación. No sé si haya algunas preguntas, algunas dudas que puedan hacernos llegar a través del chat. Está abierto un chat en la reunión en los cuales pueden hacernos llegar nuestras preguntas. Bueno, aquí, por ejemplo, Marta Jimena, gracias. Matilde Guzmán nos pregunta si van a compartir la presentación. Pues bueno, aquí entendemos que posiblemente, no sé si la VM lo vaya a dejar en algún sitio, en algún portal, la presentación en PDF para que seguramente se pueda consultar. No sé si pueda en algún momento determinado bajarse, pero pues bueno, yo creo que por lo menos de consulta tendría que estar pues disponible en su portal, habría que verlo. Claro, con el registro que realizan se les hace llegar lo que es la constancia, liga de grabación de la conferencia y la presentación. Ok, de acuerdo. Pues no sé si hay otra pregunta por aquí.
Ok. Una pregunta, ¿por qué desapareció el Sí, INADEM? claro. ¿Qué institución actual es la que lo reemplaza para apoyar a los emprendedores? Ok, bueno, desde hace tiempo, hace algunos meses con la nueva administración, pues bueno, dentro de las, digamos, dentro de las prioridades presupuestales, tuvieron que reasignar recursos. Evidentemente, el INADEM no entraba en esa prioridad de designación de recursos y pues se decidió eliminarlo del presupuesto y pues obviamente desaparecer. Actualmente, pues obviamente hay un esquema también de incubadoras, tanto del sector financiero, por ejemplo, universidades, con el caso de la UVM, que obviamente replican ese tipo de gestión en cuanto a poder apoyar a nuevos negocios a través, pues, tanto en el tema de fondeo, de capitalización, de capacitación, etcétera, pues obviamente que también podrían representar una buena alternativa. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿En qué momento dentro de la empresa se parte al contador y se deja la responsabilidad al administrador financiero? Ok, bueno, depende mucho el tipo de negocio, también el perfil de las personas. Normalmente el contador, pues dentro de su perfil académico y profesional, tiene también la capacidad de hacer análisis financieros, pero depende mucho también su expertise, que es en lo cual se haya desempeñado con anterioridad. Digamos, una clara separación podría ser a nivel de estrategia, es decir, normalmente el administrador financiero pues tiene un perfil mucho más estratégico, más hacia futuro en el tema de la administración de los recursos actuales, es decir, todos los excedentes de efectivo, todos los excedentes en tesorería, pues obviamente tienen que ser maximizados. No solo basta con tener el dinero en caja o en bancos, sino que el expertise o digamos, el perfil del administrador financiero debe ser capaz de poder maximizar todos esos excedentes, esos recursos excedentes adicionales para seguir generando más. Normalmente el contador público, digamos, está en la parte más operativa, precisamente para ver en qué parte de dónde se están generando todos esos recursos financieros, tratar de optimizar los recursos financieros, pero en la parte operativa, en la parte de la compraventa de bienes y servicios, en la parte de la administración de la cartera de clientes, con los proveedores, en la parte de inventarios. Entonces, desde mi punto de vista, esas dos formas de ver los perfiles de estos profesionales es como se tiene que hacer la distinción, ¿no? Ok, muchas gracias. Yo leí en una ocasión que una forma buena de diferenciar cuando partes a un contador de un asesor financiero o de un un administrador financiero, es, por ejemplo, el contador, por decirlo en un rubro, clientes, va a contabilizarlo como si ya tuviera ese perfil, ¿no? Un cliente nos debe 1 millón de pesos y lo va a contabilizar. Y el asesor financiero o el administrador financiero va a ver cuánto tiempo va a tardar el cliente en pagar esa parte y cómo va a financiar, digamos, el ejemplo, esos 3 meses que un cliente nos tarda en pagar, por ejemplo. Exactamente, que es lo que comentaba en la parte ya de estrategia, es decir, cómo poder maximizar a través del establecimiento de políticas, estrategias, el recuperar mucho más rápido esos recursos, ¿no? En la parte del contador pues, obviamente se encarga de vigilar que todo el proceso del registro de la venta, el emitir la factura y el proceso de cobro se lleven a cabo. Sin embargo, el administrador financiero va un poquito más allá, ¿no? A ver cómo poder eficientar esa recuperación de cartera, ¿no? Que es precisamente lo que comentaba y pues sí, es válida también esa visión. Muchas gracias. Nada, pues bueno, me están indicando que estamos llegando al término de esta presentación. Yo nada más quisiera despedirme con un último mensaje. En el caso de, pues obviamente estamos enfrentando un cambio en el tema de hacer negocios, en el tema de procesos de trabajo. Nos estamos enfrentando a unos nuevos retos, el reto de la transición hacia la digitalización. Y pues, en Aspel de México, precisamente nuestro papel es convertirnos en aliados de las pequeñas y medianas empresas en ese proceso, en esa transición hacia la digitalización. Entendemos que las pymes, pues bueno, son expertas, todos los microempresarios son expertos en su negocio y nosotros, Aspel de México, somos expertos en el tema de la digitalización.
Pensamos que haciendo un trabajo conjunto de la mano, ustedes como microempresarios, nosotros como expertos en el tema de la digitalización, podemos hacer un buen trabajo para hacer crecer su negocio. Pues bueno, por mi parte sería todo. Yo soy Luis Velasco. Muchísimas gracias a la UVM una vez más por esta invitación y a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros, con todos nosotros, y pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias, hasta luego. Les comento Gracias, que se contador, buen día. otorgarán, gracias igualmente, Gracias, se igualmente. otorgarán 100 becas a los participantes, bueno, algunos de los participantes. Se perdió el audio, Anaí. Sí, comentaba que se van a dar 100 becas. Esto se va a hacer mediante un sorteo con el registro. Y las becas son para las plataformas NOI y ADM. NOI Asistente y ADM. Estas serán el día 11 y 12 que se llevarán a cabo. Se dará como una capacitación para el uso de las plataformas. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les haremos llegar a quienes fueron seleccionados para la beca. Es por 60 días el uso sin costo. También. Nuevamente, Ale, pues muchísimas gracias por tu apoyo. Alejandra es parte del equipo de Aspel y siempre está con la UVM en primera persona y ayudándonos en todos los eventos. Por eso la ven en todos los eventos con la marca. Y bueno, gracias a ella tenemos estas becas por 60 días. Como comenta bien Anaí, estaremos viendo por medio de un sorteo a quienes les van a tocar esas 100 becas para uso por 60 días. Y tenemos 2 conferencias más que nos va a hacer favor de impartir desde el área de Aspel, donde estaremos otorgando pues más becas. Estamos en contacto con ustedes vía correo electrónico. También los maestros. ¿Cómo nos vamos a registrar? Gracias. Sí, maestro, todos los que se registraron, todos los asistentes, sean docentes, administrativos o alumnos, entrarán dentro del sorteo de las 100 becas y estaremos sorteando 100 más en las 2 conferencias más, porque bueno, nos otorgó Aspel 300 becas para utilizar estos sistemas durante 60 días y hagamos la prueba en ellos. Nuevamente, maestro, te agradezco, Anaí, te agradezco y a todos los... Y es que la verdad, el sistema se saturó mucho y muchos se quedaron fuera, muchos rechazaron entrar por la dificultad y yo creo que 1 o 2 más estaría excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ya lo tenemos pensado así, maestro, y con esta capacidad vamos a resolver el tema para la siguiente conferencia, pedir una ampliación de asistentes a la conferencia. Gracias nuevamente a Aspel por impartirnos el conferencista y a todos los que se unieron. Que tengan excelente. El link para registrarnos. Disculpa. Los vamos a proyectar. ¿Los resultados del sorteo se darán por correo o cómo será? Sí, llegan al correo electrónico directamente si fueron acreedores a la beca. Ok, muchas gracias. ¿Pueden visualizar la liga de registro? No. ¿Ya se visualiza? Sí, nada más que a mí no me deja registrarme, pero lo voy a intentar nuevamente. Claro.
Vamos a hacer mucho negocio, vamos a estar conectando muchos anticitos